Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Bueno, quiero agradecerles a todos. Estos son nuestros amigos. Tenemos miles de amigos en este movimiento increíble. Este fue un movimiento como nunca se ha visto. Francamente, este fue el más grande movimiento político. Nunca ha visto el país algo parecido. El pasado martes 5 de noviembre se celebraron las elecciones en los Estados Unidos, sin lugar a dudas el evento electoral del año 2024. Una campaña caracterizada por una renovada polarización política, un intento de homicidio al candidato republicano, la sustitución sobrevenida de la candidatura demócrata, así como también las tensiones con la justicia del que será ahora el 47º presidente de los Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2025. Donald Trump logró un respaldo electoral robusto que, además de suponerle un regreso a la Casa Blanca, lo estaría haciendo con el acompañamiento de una mayoría parlamentaria en el Senado y muy posiblemente en la Cámara de Representantes también. Es importante destacar que, a diferencia del cierre del año 2020, en esta ocasión el propio Joe Biden, además de felicitar al candidato ganador, ha mostrado toda su disposición para gestionar un cambio de gobierno de manera pacífica y organizada, como había sido siempre la tradición democrática estadounidense. Todo esto ocurre al mismo tiempo en que Puerto Rico elige también autoridades y en especial se realizó una nueva consulta sobre su estatus político con respecto a los Estados Unidos, el cual nos deja importantes mensajes sobre el estado de opinión de su ciudadanía. Para examinar las implicaciones de estas elecciones nos acompañó en este episodio monográfico el Dr. Héctor Ríos Mauri, quien además de articulista de Latinoamérica 21 ha sido decano y rector de dicha universidad y un gran conocedor de la vida política de la isla. Soy Severo Rodríguez Franco, les hablo desde Naples, Florida, y hoy es domingo 10 de noviembre de 2024. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal y bueno, para esta semana tenemos un montón de cosas por analizar porque bueno, ciertamente se celebraron el martes, como habitualmente se realiza en Estados Unidos, la elección, lo que llamaba Daniel Sobato, la madre de todas las elecciones de este 2024. Y que bueno, ciertamente no tan solo tiene implicaciones nacionales para los 50 estados de Estados Unidos, sino también implicaciones globales. Y en ese sentido, pues me gustaría abrir como dicen en España, abrir el melón un poco incorporando y aprovechando también la presencia de Héctor Ríos que nos acompaña del otro lado de la línea telemática y que nos dé su apreciación general sobre qué mensajes nos pudieron haber estado mandando el electorado en su conjunto. Evidentemente estamos hablando de un comeback importante, donde ciertamente hay que reconocer que Donald Trump ha podido, a lo largo de todo el año, pues, sortear una cantidad importante de adversidades, pero claro, también con lo que tiene que ver con lo que ya es un presidente que ejerció funciones hace 4 años específicamente y que ciertamente no dejaron, de alguna manera, pues esta elección no deja indiferente a nadie. Así que bueno, tu palabra de análisis, pues, y bueno, bienvenido a Latinoamérica 21 una vez más. Bueno, para mí es un placer, Xavier, estar en Mirada Semanal, de la que soy asiduo. Es un enorme privilegio estar con la doctora María Isabel Puertarriera, contigo, Xavier, y con mi querido amigo y mentor de toda la vida, toda una eminencia de la politología internacional, y lo digo en serio. Él a veces se ríe cuando yo digo eso, pues el doctor Manuel Manolo Alcántara, que fue mi director de tesis. Bueno, vamos a las elecciones en Estados Unidos, que son importantes tratándose de la primera potencia política y militar y todavía económica del mundo. Yo creo que Trump gana por 3 razones principales. La primera, la administración Biden nunca logró éxito en la explicación entre la inflación como derivado económico y lo que estaba ocurriendo en el ámbito internacional, sobre todo en Ucrania, ¿no? Y aunque lo que Estados Unidos realmente ha invertido en la guerra de Ucrania está dentro de su presupuesto estructurado, el electorado sí asocia la inflación a la administración Biden y
Trump capitalizó muy bien. La segunda razón, el control de fronteras, sin duda, fue un tema reiterado, un tema recurrente que trascendió las debilidades de Trump como candidato aislacionista de una derecha fuerte e identitaria. Y la tercera razón, yo creo que Trump le ganó la guerra cultural a los demócratas que se enfocaron en posturas woke muy propias del progresismo contemporáneo. De hecho, por momentos la campaña de Kamala Harris estaba demasiado enfocada en el tema del derecho al aborto. No presentó muchas otras cosas que despertaran interés en sectores de la sociedad estadounidense, y creo que esa razón también favoreció a Trump, que cuestionó durante toda la campaña pues los postulados demócratas en torno a todas las políticas woke, en torno a el aborto, la identidad de género, el lenguaje en torno a ello, el trato a las minorías, a los transgéneros, y todo lo que conocemos es parte de las políticas woke. Son las tres razones, en mi Claro. opinión, que explican la derrota de Kamala Harris. Claro, y que en ese sentido, pues por supuesto también habrá muchas lecciones ya después, porque pues, ciertamente ahorita por lo menos tendrá Donald Trump por delante 2 años con un control importante a nivel de las instituciones. No tan solo hablamos del Senado, sino muy probablemente también de la Cámara de Representantes. Y bueno, y también una reflexión a lo interno del Partido Demócrata, como bien señalas, pues esa inclinación, ese escoramiento hacia ese segmento, evidentemente generó pues mucha conmoción dentro del propio partido. Y en ese sentido me gustaría un poco abrir también la cancha como la apreciación de Marisabel, porque bueno, vive desde acá también, desde la Florida, este proceso electoral, y que bueno, ciertamente nos deja también muchos elementos. Y bueno, como este rol de entrevistadores compartido con ellos, pues me gustaría conocer un poco qué preguntas tienen para examinar estas elecciones del 2024. Adelante, Marisabel. Gracias, Xavi. Bueno, un gusto estar compartir el espacio con Héctor Igualmente. en este episodio. A mí me interesaría que habláramos sobre eh, en el postmortem me gustaría que habláramos sobre esa percepción, porque en el postmortem de los demócratas, que es como le llaman aquí al análisis luego de las elecciones, en el postmortem que estamos conociendo por cuentagotas, porque todavía la elección de la Cámara de Representantes no está cerrada. Hay unas curules que están todavía muy poco definidas, porque en un momento llega un lote de votos y sube uno, luego es el otro, entonces eso todavía está cerrado. Lo más probable es que sea el Partido Republicano, pero con una diferencia mínima, ¿no? Entonces eso también nos pondría en un escenario interesante, porque vamos quizás a tener un panorama parecido al de esta legislatura, ¿no? Entonces ahí, si Mike Johnson repite como speaker, vamos a ver si él va a actuar de una forma diferente, ¿no? Eso también. Pero me interesa que hablemos del tema del voto latino, hispano, porque lo que se generó luego del meeting en el Madison Square Garden nos hablaba de de un efecto inmediato en el voto latino, específicamente de los puertorriqueños aquí en Estados Unidos. Yo, por ejemplo, trabajo en 2 universidades donde la población estudiantil es mayoritariamente puertorriqueña. Y había ese ambiente sobre todo en algunos alumnos, que inclusive tengo alumnos que son militares también. Había mucha frustración, había rabia. Sin embargo, Trump hizo lo que se esperaba. Algunos sondeos hablaban de que el voto masculino latino iba a favorecerlo. Y así fue, ¿no? No tanto el de las mujeres, pero sí el voto latino hispano masculino favoreció
a Trump. Entonces, hablando ya concretamente de cuáles son las motivaciones, una es indudablemente el tema económico. El tema económico es el que ha estado presente, pero no solamente entre los votantes del Partido Republicano. Es que al parecer también demócratas registrados en el Partido Demócrata votaron por Trump. Entonces no podemos culpar al voto hispano, al voto latino. Exclusivamente, claro. Esto es algo mucho más amplio. Sí. Sin embargo, ¿por qué insistimos en, claro, esto tiene que ver con el framing de la política en Estados Unidos, pero realmente es así, hay un realineamiento del voto latino, podemos hablar en esos términos, del voto latino aquí en Estados Unidos. Adelante, Héctor. Entendiendo realineamiento como una conducta sostenida, no me atrevería a afirmarlo. Sería interesante hacer un estudio lo más pormenorizado posible y apenas ha transcurrido unos días. Pero sí hubo, digamos, una variación, al menos coyuntural, en estas elecciones que sí plantean lo que podría ser el inicio de un realineamiento. Qué interesante, doctora Puerta Riera, porque el voto de la mujer blanca estuvo con Trump, el voto de las mujeres negras estuvo con Kamala Harris, pero Trump superó a Kamala en el voto hispano en una gran cantidad de estados. Y eso es sumamente interesante. Es lo que demuestra, estas son unas elecciones que no son lineales y que se está dando cada vez más un proceso de integración dentro de la estructura económica y de conducta derivada de la economía de los hispanos en Estados Unidos, que entienden que la economía para ellos es tan importante como para los blancos estadounidenses originales, ¿verdad? Así que yo creo que es una respuesta que debe ser un sí en principio a lo que usted señala interesantemente como conjetura, y este realineamiento está por verse cuál sería su durabilidad, porque sabemos que Trump es errático, que Trump en ocasiones luce xenófobo y sin embargo logró captar el voto, yo creo, de un sector importante de los hispanos por razón del tema económico. De otra parte, y termino, yo creo, y los estudios que conozco así lo establecen, que en general a los estadounidenses les parece muy bien la inmigración. Yo creo que hay pocos países en el mundo que den una bienvenida tan abierta a los inmigrantes como en Estados Unidos. Sin embargo, y de hecho la tradición es histórica y se remonta a siglos anteriores, lo sabemos, ¿no? Y la original configuración del país y el perfil. Sin embargo, yo creo que lo que sí molesta a los estadounidenses es el descontrol y la posible carencia de documentos, a esto que llaman algunos inmigración ilegal, y que podríamos hablar de inmigración indocumentada, quizás de una manera más correcta, porque la legalidad estadounidense provee alternativas para el que entra de un modo carente de documentos, ¿verdad? Ese tipo de descontrol yo creo que sí ha comenzado a permear fuertemente, y vuelvo a la tesis original. Los hispanos se integran, ¿y qué ocurre? El razonamiento es, si hay un descontrol, yo me puedo impactar negativamente también, aunque soy inmigrante. Así que yo creo que sí, que podríamos estar ante un cambio de paradigma en el que los demócratas presumieron equivocadamente, tenemos el voto hispano totalmente, tenemos el voto de las minorías, y no lo lograron. Claro, y yo creo que ahí también hay un elemento que, bueno, ciertamente como bien indica Héctor, hay una línea de investigación fascinante que se abre. Y habrá que ver también qué perfil tiene en el tiempo, porque ciertamente siempre se ha entendido pues, que el voto de las minorías normalmente iba al Partido Demócrata, y en esta ocasión hay un viraje interesante, ¿no? Y en ese sentido me gustaría también incorporar la apreciación de Manolo, que está con nosotros desde Salamanca, desde España. ¿Cómo se vivió y cómo lo mira este fenómeno electoral que se da, y sobre todo una elección con tantas implicaciones también regionales? Adelante, Manolo.
Hola, bueno, ¿cómo estáis? Yo tengo una pregunta directa para Héctor y luego es un comentario a lo que me has dicho. La pregunta directa para Héctor es en el muy corto plazo y se refiere a qué piensas que puede ser el gabinete. ¿Quién puede, no digo quién en términos de nombre, ¿no? Sino cuál puede ser el perfil de los individuos, de las personas que compongan el gabinete? Leía precisamente ayer en The Economist que el riesgo de Estados Unidos de caer en una caquistocracia, que reconozco que es la primera vez que escucho la palabra, caquistocracia, que es el gobierno de los peores y de los menos cualificados. Y el argumento era, bueno, ya hace 4 años esto pasó y en el mandato de Trump, en la campaña, en los últimos tiempos, ha habido mucha gente valiosa republicana que se ha ido alejando y que puede caer Trump en el delirio de incorporar a su gabinete a sus amigos, a los más próximos, pues que simplemente son unos palmeros y gente que le aplaude todo y demás, pero que no tienen un serio conocimiento. O también supermillonarios, ¿no? Cuyo conocimiento del Estado, de la administración, etcétera, es nulo, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Héctor? Luego ya más adelante digo la otra cosa que se refería a Xavier. Adelante, adelante, Héctor. También me uno a la lista de alumnos que ha incorporado un concepto nuevo. Yo creo que estamos también hablando de la ineptocracia, ¿verdad? Interesante, Manolo, interesante. Yo creo, y esto es una conjetura, ¿verdad? Estamos en una tertulia. Yo creo que hay unos sectores del gobierno permanente de los Estados Unidos que incluye al Pentágono, que incluye a Wall Street, que deben estar haciendo una presión inmensa en este momento para que Trump no incurra en la articulación de un gobierno de amigos millonarios y de eh, cercanos y gente del inner circle de él. Eso sería terrible, porque él propiamente es errático, volátil. Trataron de controlarlo en la campaña muchas veces, sus asesores. Y aquí está de por medio la política internacional de Estados Unidos y por lo tanto su estabilidad. Yo creo que estos sectores van a mediar y que él no va a poder nombrar ese gobierno de golfistas de Florida, ¿no? Yo creo que tenemos que estar muy atentos al, a la posición de secretario de Estado, a la persona que va a estar a cargo de las relaciones internacionales, pero yo esperaría balance, porque mi hipótesis, y ya tendremos ocasión, hay que esperar unos meses a ver. Claro. Mi hipótesis es que se va a activar el gobierno permanente para controlar al señor Trump, que sabemos que es un aislacionista, que es un enemigo de la OTAN, que es la estructura militar de defensa de Occidente, ¿no? Entonces la izquierda dura y la extrema derecha unidas en este momento en que en el mundo hay dos izquierdas, la izquierda democrática y la autocrática, y dos derechas, la derecha democrática y la autocrática. En este momento eh, sería muy peligroso para Estados Unidos, por ejemplo, cometer errores graves en su relación con la OTAN. Así que yo pienso que, y eso ha ocurrido a lo largo de la historia siempre, una cosa es la campaña, otra cosa es la ejecución, y yo creo que va a haber un gobierno más moderado, Manolo, porque si no es así, entonces Estados Unidos podría tener serios problemas en el plano de las relaciones internacionales, y no olvidemos la economía. Trump quiere, y termino, debilitar el dólar para aumentar las ventas. Eso es muy arriesgado, y en las ocasiones en que potencias lo han hecho, no siempre ha salido bien. Él quiere debilitar definitivamente la moneda, que es un enfoque bastante arriesgado también. Y es muy interesante también destacar aquí, como bien comentas, este tema de la rotación de élites, ¿no? Y sobre todo que ciertamente en ese primer gobierno había mucha gente del partido que también tenía eh, tradición burocrática. Y en este caso, pues ciertamente eso es una interrogante. Y se han abierto muchas quinielas y un montón de nombres que están dando vueltas alrededor de ese proceso. Pero claro, hay que entender que todavía
el momento para la toma de posesión es el 20 de enero del 2025. Sin Entre ellos, embargo, sabían algunos hispanos como Marco Rubio, por Marco ejemplo. Rubio se habla mucho sobre el secretario puede ser secretario de Estado. Hay otros nombres, por supuesto, muy, muy polémicos. Bueno, el más de todos, el de Elon Musk, que ciertamente no sabemos qué papel puede llegar a desempeñar. Sin embargo, pues aquí se abre, como muy bien indica Manolo, pues una caja de Pandora, ¿no? Porque ciertamente podemos tener enfrente 2 años, pues con prácticamente un cheque en blanco, ¿no? Con esta nueva administración, este segundo mandato de Trump en el que de alguna manera, pues, si había, de alguna forma, en ese primer mandato, habían cierto fuero interno en el Partido Republicano, actualmente ya brilla por su ausencia, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría también, aprovechando de que estamos ya hablando también del ámbito internacional, me gustaría un poco también tu apreciación con respecto a lo que ocurre en Puerto Rico. Recordemos que también esta semana se realizaron elecciones de las autoridades de la isla, así como también un referéndum que, como se ha celebrado en otras ocasiones, habla sobre este tema que ciertamente, sobre todo para la mirada no experta del estatus político e internacional que tiene Puerto Rico, ciertamente se planteaban interrogantes que ciertamente no era un referendo vinculante, pero de alguna manera pues marca una tendencia y un mensaje muy claro de la ciudadanía. Y en ese sentido, pues de hecho, aprovecho también la ocasión de que hace un par de años yo le hice una entrevista también a Héctor Ríos donde nos habla precisamente sobre estos conceptos de estadidad, el concepto de Estado libre asociado y un poco el origen que se los dejo aquí en el segmento de comentarios. Pero me gustaría un poco de tu apreciación, Héctor, ¿cómo miras tú el mensaje que manda la ciudadanía puertorriqueña en este periplo electoral que se realizó este pasado martes? El mensaje es combinado, ¿verdad? Yo creo que el electorado puertorriqueño reiteró mayoritariamente su deseo de mantener una relación de unión permanente de alguna forma con los Estados Unidos, pero el independentismo sigue creciendo. Vamos a ver. Puerto Rico es uno de 5 territorios habitados de los Estados Unidos, que sabemos que son Samoa Americana, Guam, las Marianas del Norte, Islas Vírgenes y Puerto Rico, que es el que más autogobierno tiene y el único que cuenta con una constitución y el único en donde hay un movimiento estadista activo por décadas pidiendo la entrada a la Unión Federal en igualdad de condiciones. De hecho, Puerto Rico comienza a ser parte de la dimensión jurídica de Estados Unidos en 1898 en el contexto de la guerra hispanoamericana, como sabemos, y no es hasta 114 años después, en el 2012, que la estadidad comienza a ser mayoría, o sea que es una mayoría reciente. Vemos la tendencia histórica de consolidar una mayoría del pueblo puertorriqueño que quiere integrarse. Sin embargo, Estados Unidos no tiene una política clara y definida. Yo creo que se parece más la política metropolitana de los Estados Unidos a lo que ha ocurrido con las excolonias y colonias de Reino Unido, que a lo que ha pasado con Holanda y Francia, por ejemplo, en donde Francia y Holanda han resuelto de un modo más claro y más determinado el tema de los derechos de los residentes en territorios y han otorgado más derechos, los franceses y los holandeses. En el caso de Puerto Rico y todas las colonias, desde el punto de vista del derecho internacional, Estados Unidos no reconoce tener colonias, pero sí territorios, que es parte de su estructura constitucional en función de la cláusula territorial, artículo 4, sección 3 de la Constitución. Así que el resultado reafirma esto, pero ¿qué ocurre? Gana la estadidad este plebiscito, que es el séptimo, y el cuarto que gana la estadidad, con 57%, pero hay un 43% de independentistas, tomando en cuenta los resultados, ya que había 2 opciones de independencia, la tradicional, que llega segunda, y la libre asociación, que es una forma de independencia asociada al estilo del pacto que firmó Estados Unidos con las Islas Marshall en el año 90. Así que he ahí el primer mensaje. Segundo, eligen a una gobernadora estadista y republicana, no trompista, que gana con un 40% de los votos, pero luego, en segundo lugar, llega un candidato independentista que aunque no planteó que un voto por él era un voto por la independencia, ha sido un líder
independentista de siempre. La situación en Puerto Rico, para redondear, se parece mucho a lo que ocurre en País Vasco, Cataluña y Quebec, ¿verdad? El independentismo plantea como única opción de soberanía la soberanía tradicional del Estado. El estadismo plantea la soberanía ciudadana y la integración como una forma válida y legítima también de superar el colonialismo. Y es un resultado dividido. El Partido Nuevo Progresista, que defiende la estadidad, gana las cámaras legislativas. El Partido Popular, que más bien defiende el status quo o la libre asociación, gana la mayoría de los municipios. Así que la conducta electoral se dividió. Pero el mensaje yo creo que terminará promoviendo una situación de bastante inmovilismo en el próximo cuatrenio, lo que no implica que no habrá debate apasionado y demás, porque Donald Trump no es un aliado de la estadidad y es un cabildeo muy fuerte que tiene que desarrollar el partido ganador de las elecciones y la nueva gobernadora que ganó, de hecho, por una mayoría que no se veía en más de 20 años, que va a terminar siendo de más de 100,000 votos, una contundente, ¿no? Pero Trump no se ha manifestado en favor de la estadidad y va a ser difícil para el Partido Nuevo Progresista. Lo que sí podrían es insistir en su exigencia de igualdad jurídica enmarcada en un razonamiento de derechos civiles. Eso es lo que caracteriza el discurso de este partido. Y tratar entonces de, por la vía judicial y con cabildeos en el Congreso, con republicanos que sí son estadistas, ver hasta dónde pueden llegar. Claro, y en ese sentido me gustaría también, sobre este tema, pues incorporar la apreciación y la pregunta también de Marisabel, porque bueno, ciertamente ella que tiene tanto contacto con la comunidad boricua aquí en Florida, me gustaría un poco también que nos planteara, pues no tan solo su perspectiva, sino cómo mira esta tensión, ¿no? Porque ciertamente, como bien dices, Donald Trump no es tan amigo de la estadidad, como llaman, ¿no? Sí, pero además de Trump, es que no hay ningún apoyo en el Partido Republicano. Entonces, eso también no es nada más él realmente no tiene idea de lo que eso representa, ¿no? Él, vamos a estar claros, él ni siquiera entendía que los puertorriqueños son ciudadanos americanos en el 2017, ¿no? Entonces, ya por ahí entendemos que no es una prioridad, pero el problema está en que el Partido Republicano se ha resistido a la discusión, porque creo yo, y eso lo conversaba con un periodista ayer, creo yo que está claro que quizás si Puerto Rico fuese un estado que vota con el Partido Demócrata. Esa consulta que no era vinculante, no me refiero a la del referendo sobre el estatus, sino la de Harris y Trump, que ellos no votan. Sí, la elección presidencial, exacto. Eso nos da una idea de por qué no le interesa al Partido Republicano que Puerto Rico sea un estado, el estado 51. Si votaran y se apoyaran al Partido Republicano, quizás estaríamos teniendo otra conversación, pero esa es la Pero realidad. podría haber una oposición de los demócratas entonces. Claro. El asunto está en que esa conversación es como la de DC. No va a llegar a ningún lado. Ellos no están interesados, los republicanos no están interesados en tener esa conversación porque no la van a apoyar. En el caso de DC es más fácil para ellos denigrar de la capital, pero no se van a meter en esa conversación profunda, porque también tienen un voto creciente de los puertorriqueños aquí en Estados Unidos, en tierra firme, como le dicen. Entonces no van a llevar eso Por eso es un referendo no vinculante, saben que no van a tocar ese Claro, tema. y en ese sentido me gustaría también tu apreciación, Manolo, porque claro, ahorita Héctor comentó algo que de alguna manera sigue siendo un tema muy sensible en la gobernabilidad Claro, pero democrática mira, es española, que es el que tema del País a mí, Vasco, Cataluña y Galicia, ¿no? O a mí sea, me ¿cómo lo miras? parece, a mí me parece fascinante y me congratulo de que estemos tratando hoy el tema de Puerto Rico. Lo primero porque nunca se habla de Puerto Rico, ¿no? Y me parece absolutamente lamentable, ¿no? Pero siempre es algo absolutamente marginal, ¿no? Solo desgraciadamente cuando hay una catástrofe natural o cuando algún imbécil dice lo que dijo este cómico hace 10 días, ¿no? Pero me parece muy importante porque estamos en un escenario de fuerte nativismo, ¿no? Y claro, ese nativismo, cómo compaginas lo que sería la preservación y la protección identitaria, ¿no? De las esencias del MAGA, ¿no?
con Puerto Rico, ¿no? O sea, claro, cuando es la diversidad, es una cultura distinta, un idioma distinto al predominante o no al oficial, pero ¿me entendéis? Entonces, esto es lo que me parece que es verdaderamente apasionante, porque lo que se está viviendo ahora mismo, después del triunfo de Trump, es una especie de aceleración reaccionaria. Aceleración porque es un proyecto que de alguna manera está capitaneado por los ricos, por los más ricos, y que está montado en la idea de la aceleración tecnológica, ¿no? O sea, ahí no hay ninguna duda, ¿no? Y ahí está el propio papel, lo habéis citado ya, del señor Musk. Pero a la vez, en el otro lado hay una suerte de eso, de preservación y de protección identitaria, de aislacionismo, de algo muy, diríamos, usando una palabra muy de acá, muy casposo, ¿no? Entonces me parece que eso lo hace fascinante. Y ahí Puerto Rico es una piedra en el zapato. ¿Cómo lo miras tú, Héctor? Muy interesante, Manolo. No hay duda de que la derecha identitaria en Estados Unidos se comporta de un modo muy similar a la derecha identitaria en todo el mundo, ¿no? Y hay un resurgimiento reaccionario. Sí, con ese componente nacionalista también, ¿no? Claro, en un momento histórico, de hecho, uno de los proyectos de investigación que estoy desarrollando en este momento, aparte de que pronto, Manolo, espero ir por allá por Salamanca y Panamá a trabajar mi próximo libro, que debe estar listo en enero o febrero. Pero estoy trabajando un tema de investigación sobre demografía, contracción demográfica. Sabemos que el mundo envejece, se equivocó el Partido Comunista Chino, se han equivocado las democracias liberales en el razonamiento en torno a la situación del envejecimiento poblacional, ¿verdad? Es un reto enorme para los mercados, para el sistema político, el sistema de partidos, el sistema educativo. Entonces, planteado esto, ¿verdad? Yo también quiero traer un punto interesante. Se hizo una encuesta después de las elecciones en Puerto Rico y el 60% de los estadounidenses entrevistados ya por cuarta o quinta vez señalan que no tendrían objeción a que Puerto Rico entre como Estado. Y eso es interesante porque, como ustedes dicen, se habla poco de Puerto Rico, incluso en Estados Unidos no se entiende la situación de Puerto Rico porque nosotros estamos enfocados en un debate más bien de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es un debate sobre cómo vamos a tener una relación formal con la metrópolis y por lo tanto los partidos se organizan en torno al estatus. Por eso podemos ver conservadores y liberales en cada partido, independientemente de la fórmula sobre estatus, ¿verdad? Yo estoy convencido de que el mayor problema es en la élite republicana y ese aislacionismo es fuerte y no hay apoyo en el Partido Republicano, no hay apoyo mayoritario. El Partido Republicano tuvo la estadidad en su plataforma hasta que llegó Trump, que sabemos que ha transformado al Partido Republicano. Así que yo lo veo más como un impedimento de la élite que de la gente en Estados Unidos, en donde ya los puertorriqueños allí somos más de 5 millones en total en los 50 estados. Y ha habido distintos segmentos migratorios. Pues salió la gente más desposeída en los años 40, 50, ahora a Florida, y la doctora Riera lo debe saber muy bien, está llegando otro perfil de gente que quiere estudiar, que quiere progresar, gente que muchos tienen títulos universitarios. Así que yo creo que esa derecha identitaria no solamente va a ser un freno para la estadidad, sino también para la inmigración. Es un reto enorme y ya veremos, ¿verdad? Pero yo comienzo a ver en el caso de ese entorno, de esa derecha republicana, que con este resultado van a tener, que fue nutrido, ¿verdad? En gran medida por votos hispanos, que cambiar el enfoque y Trump no está solo, ¿verdad? Yo creo que en el Partido Republicano hay sectores que van a empezar a entender esto. Claro, Y claro. claro, eso no adelantará la estadidad, eso no adelantará la estadidad, Así pero yo es. creo que ya este referéndum establece que Puerto Rico quiere la estadidad y tendrá Claro, que ese es el manejar. mensaje más sólido de esto. Y bueno, ciertamente es uno de los muchos temas que quedan aquí al descubierto. Así que bueno, como verán, se nos ha echado un poquito el tiempo encima. Muchísimas gracias por tu tiempo, Héctor. Esta es tu casa y muy probablemente vamos a volver sobre este tema en Qué los placer. próximos meses. Hasta la próxima. Bueno, qué placer
Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.